Algo te voy a decir, eso lo tenemos en común. Si no tuviera que trabajar, yo también dedicaría mis noches al rock and roll, que es lo que hacía. Ah, pues te vienes algún día con nosotros y te cantas alguna. Yo con los insolventes, feliz. No me hagas cantar, que podría echarte a toda la parroquia de la sala. No te preocupes, luego yo levanto el resto. Yo ya he sido público tuyo, que lo sepas. ¿Ah, sí? Sí, en varias ocasiones. ¿Dónde? Por ejemplo, en la sala Rock Palace de Madrid. ¿Ah, sí? Sí. Enhorabuena, es un ser privilegiado. Pero bueno, no hablemos de nosotros, vamos a hablar de otras cosas. Oye, vamos a hablar también mucho del libro, de No estamos locos. No estamos locos. Es un libro muy valiente por las cosas que dices. Como es muy valiente también todo lo que dices en el programa. Son 7 años del intermedio y mucha gente, es curioso porque en las redes sociales te encuentras de vez en cuando posts que cuelgan de firma para que no echen al Gran Wyoming de su programa porque el gobierno va tras él. Desmiénteme esto, por favor. Sí, yo de momento no tengo constancia de que nada de eso ocurra. Lo que sí que agradezco, por otro lado, es que la gente me apuntale por si a alguien se le ocurre un día la idea, ¿no? Y decir, bueno, pues mira, ya es una mala idea porque la afición está conmigo. Eso es bueno. Este libro, No estamos locos, es una especie de repaso de los últimos tiempos, de cómo hemos llegado a la situación actual en España, ¿verdad? Y tú dices que no lo escribes sin intención de ser objetivo. Es más, me gustaría que me explicaras esto de que lo escribes desde el desprecio. Sí, porque yo es que no creo en la neutralidad. Eso de el ser objetivo, el del centro, el centro no es, eso es mentira. Vamos a ver, entre un violador y una violada que hay que estar en medio. Bueno, yo, entre el racista y el negro, yo en medio. No, a mí eso no me sirve. Yo tengo una postura moral, tengo una postura ética frente a las cosas, distingo la delincuencia de la honradez y entonces no soy neutral en absoluto, pero ni en nada de lo que me ocurre soy neutral. Tengo un punto de vista, a lo mejor porque soy mayor, pero tengo un punto de vista del que no me bajo y lo tengo muy claro. Por cierto, ¿cuál es ese punto de vista? ¿Cómo lo definirías? Fundamentalmente soy sensible a la injusticia. Quiero decir, por el programa que estoy haciendo ahora, que es un programa diario que damos mucha información y tal, estoy totalmente intoxicado, ¿no? Entonces tenemos todos los días temas y más temas, se nos quedan muchos temas por dar, que no nos caben, decimos, lo dejamos para mañana, pero es que al día siguiente tampoco puedes hablar porque ya también te aturden los temas. Pero, por ejemplo, yo me he criado en un mundo donde me acuerdo que mi padre me decía, hijo mío, estudia que vas a acabar de barrendero, por ejemplo, ¿no? Entonces quería que yo estudiara, que fuera a la universidad. Entonces ahora, por ejemplo, escucho que los barrenderos son seres privilegiados, que ganan una pasta y que están defendiendo unos privilegios que no se merecen. Y me parece totalmente absurdo y demencial. Pero esto que lo diga, si lo dijera un señor que diga yo, bueno, este señor tiene cara de explotador, no sabe lo que es ser barrendero y además ganan una mierda, que esta es la realidad. No, es que lo dicen las instituciones. Y entonces le rebajan el salario a la mitad, por ejemplo, a estas mujeres de las lavanderías de los hospitales, que ganan 1.000 euros, que ganan 1.100 euros, llevan trabajando 20 años allí. Dicen, no, a partir de mañana gana usted 500 o gana 600. A mí esto me parece absolutamente insoportable, intolerable y sobre todo que es que lo está diciendo gente que tiene una posición de privilegio total, que tienen coches oficiales, que tienen un sueldo vitalicio, que tienen unas pensiones abrumadoras y le están negando el pan y la sal al que no tiene otra cosa para mantener a su familia. Me parece que estamos viviendo una época de auténticos locos. Bueno, en todo eso que estás planteando hay como dos protagonistas. Vamos a empezar con los políticos, luego hablaremos del pueblo. Pero ¿tú crees que todos los políticos son iguales? Porque tú muchas veces dices, los auténticos antisistemas son los señores que nos gobiernan. Sí. Bueno, yo lo digo porque están desmontando el sistema. Es que normalmente se llama antisistema y te sacan una foto o te sacan unas imágenes de un señor con rastas y tal que está rompiendo una papelera. Bueno, pues eso se repone y no pasa nada. Eso no es un atentado contra el sistema. Un atentado contra el sistema para mí es privatizar la sanidad y dotar a la ciudadanía que lleva ya 60 años metido en un sistema que ha funcionado muy bien. O sea, que si alguien no lo sabe administrar, que se marche. Pero este sistema ha funcionado bien y no tiene por qué empezar a funcionar mal porque estemos en el siglo XXI. Entonces, para mí, un antisistema es un señor que desmonta el sistema de sanidad que los ciudadanos hemos querido elegir, el sistema de educación que hemos querido elegir y el sistema de pensiones, etcétera, etcétera. Esto que llamaban el estado de bienestar. Pues el señor que desmonta eso es el antisistema, está contra ese sistema. Pero no el señor que va con unas rastas y que un día se cabrea y rompe un escaparate. Ese señor no es un antisistema, es un señor cabreado que comete una fechoría, nada más. ¿Y tú crees que todos los políticos son iguales? ¿Los podemos meter? No. No. Ni siquiera, como se dice, de hecho los políticos corruptos son una minoría. El problema es qué ocurre. Vamos a ver, cualquiera es susceptible de ser sobornado, porque la tentación es muy grande y la gente, no todo el mundo tiene el mismo código moral. Uno puede aceptar un soborno. El problema es qué pasa cuando te pillan. Y la desgracia es que no pasa nada. Y eso sí que nos diferencia del resto de los países de la Comunidad Europea. Que, por cierto, nos aplican muchas cosas que ellos tienen, muchas decisiones que ellos toman y que no cuentan con nosotros, pero en esto no estamos a la altura.
En el Parlamento británico, cuando alguien miente en sede parlamentaria, al día siguiente no le dejan entrar. Aquí no ocurre eso. Entonces, ya que nos aplican todo, que tengamos también el mismo código de conducta, el mismo código ético y el mismo sistema de justicia que tienen esos países. Mira, hace poco, una mujer en Suecia que trabajaba, no sé si era en un ayuntamiento o en un sitio público, se quedó sin dinero en el supermercado y tuvo que tirar de la tarjeta de crédito del ayuntamiento. Tenía que comprar unos pañales, eran 20 euros. Pues dijo, bueno, pago con esto y luego lo arreglo. Se fue al ayuntamiento, dijo, oye, me ha pasado esto, tomar los 20 euros, no tenía dinero. Bueno, la suspendieron 2 meses de empleo y sueldo y la amenazaron con que si lo volvía a hacer, la iban a echar. Imagínate si le pillaran a esa mujer con 3 millones de euros, por ejemplo, sin justificar, y que vienen precisamente de donaciones o de sobornos. Pues aquí no pasa nada. Entonces yo contra eso sí me indigno totalmente, y más en los tiempos que corren. Porque si todos viviéramos en la opulencia, pues bueno, pero cuando te están aplicando unos sistemas muy duros y muy drásticos y no cuentan contigo a la hora de aplicarlos, pues que mientras tanto estemos viendo cómo la justicia es tan tolerante y tan benévola con esta gente, pues a mí me indigna. Y la otra parte, los otros protagonistas de esta historia, somos todos nosotros. ¿Tú tienes la sensación de que España es un pueblo dócil, que no nos rebelamos para todo lo que hay, lo que tú has contado, más 6 millones de parados que tendríamos que añadir? Es que, de alguna manera, como estábamos metidos éramos socios también de pleno derecho de la Unión Europea, entonces, de repente, cuando entramos en la Unión Europea nos sentimos que ya viajábamos en el Titanic, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre ha habido clases, ¿no?, dentro de los transatlánticos, primera y tal, pero estábamos en el transatlántico que tenía un rumbo muy claro. Y el rumbo era que en Europa no se ha muerto nadie de hambre, quitando en las situaciones de guerra y tal, desde hace un siglo, ¿no? Entonces ya nosotros nos sentíamos bastante, digamos, asentados, tranquilos, relajados. Y entonces ya hay una generación que todo esto le ha venido dado. La educación, la sanidad, el paro. Esto son cosas nuevas para gente que tiene mi edad, ¿no?, 58 años. Y que hemos visto cómo ha habido que conquistar eso. Entonces, estos son tópicos que se dicen, pero que son verdad. Lo de la libertad hay que luchar por ella todos los días y por el bienestar también. Entonces, de alguna manera, estábamos muy apaciguados. Entonces, como ha sido de golpe, porque si esto hubiera sido paulatino, pues probablemente la gente hubiera tenido capacidad de reacción. Pero es que vienen tanto... Esto es como a un portero al que le tiran 40 penaltis. Entonces, está angustiado y no sabe cómo reaccionar. Pero, desde luego, hay una cosa clara, y es que aquí no cambia nada si tú no lo haces cambiar. La gente ha perdido también ha habido un... Gracias, Clack. Sí, digamos que no estamos entrenados para reaccionar frente a este estado de cosas que ha pillado, desde luego, por la espalda, porque habían anunciado por activa y por pasiva que había 3 líneas rojas que no se iban a tocar, que eran educación, sanidad y pensiones. Bueno, las 3 se han echado por tierra. Entonces, claro, ha pillado un poquito a traición todo esto. Entonces, la gente no sabe exactamente cuál es su fuerza y si realmente su voluntad de cambiar las cosas puede hacer algo. Y esta es la realidad. Solo la ciudadanía puede decidir dónde quiere ir y qué es lo que quiere hacer. El problema es que tampoco ven claras las alternativas, porque ven que la agresión es muy fuerte, pero la reacción de los que no mandan, digamos, de la oposición, parece liviana. Hay como una especie de protocolo, de cortesía, y la gente en los bares o en sus casas o en los puestos de trabajo dice cosas que no escucha en el Parlamento. El Parlamento se sigue haciendo un juego como un fair play extraño, ¿no? Y yo creo que la situación es bastante grave. Yo creo que estamos en una situación de emergencia, realmente, porque es que yo no sé dónde estamos yendo, porque cada día se destruyen más puestos de trabajo, se cierran más fábricas, más empresas, todo se hace fuera. Parece que los ciudadanos sobramos. Sí, te voy a contar una noticia que es de hace apenas unos instantes, que me acaban de comunicar, y ha muerto 3 miembros de una misma familia en Sevilla por comer alimentos en mal estado. Estos alimentos forman parte, comida caducada, que les regalaban porque era el único sustento que les llegaba a esa familia, era esa comida. Ha llegado en mal estado y han fallecido el padre, la madre y una hija adolescente. Pues fíjate, vamos a ver, estamos en una situación que es absurda, realmente. Esto se suma también a una cosa que han visto en los colegios, por ejemplo. Habían visto los profesores que los lunes los niños llegaban al comedor corriendo y cuando hablaban con ellos, los niños les decían que durante el fin de semana prácticamente no comían, ¿no? Yo, ni en mi peor pesadilla, podía pensar que de la noche a la mañana podría verme yo en pleno siglo XXI en una situación donde en este país hubiera niños que no tuvieran para comer y que haya familias que no tienen lo esencial. Esto es completamente absurdo en el decorado en el que vivimos. O sea, si estuviéramos viviendo en las cavernas o en mitad de la jungla,
vienen mal dadas, bien. Pero es que vivimos en una sociedad donde tú sales a la calle y ves cosas, ves edificios gigantes, ves luces, ves infraestructura, ves coches. Entonces, ¿cómo es posible que eso conviva con el hambre? Nosotros no estamos acostumbrados a eso, ni creo que debamos consentir esa situación. Yo, de alguna manera, vivo una sensación de la realidad un poco distorsionada, porque la gente, como me conoce de la televisión y tal, a mí me entran constantemente cuando voy por la calle, ¿no? Y me entran, hablando de esto, el otro día me entraron unos chavales muy simpáticos, que iban con unos chalecos y me dicen, no, nosotros somos de gente que se organiza espontáneamente. Y estos chavales van recogiendo comida de supermercados, van cogiendo... Y entonces van repartiendo, y entonces me contaban, dicen, lo impresionante es las colas que se forman cuando repartimos comida. No estamos hablando de repartir regalos, no son extras. Es la cola que hace la gente para pillar un paquete de macarrones. Yo no quiero vivir en esa sociedad. No sé arreglarla, porque yo no estoy cualificado para ello, pero yo sí exijo que los responsables de la administración arreglen eso con urgencia. Es absolutamente impresentable que en España tengamos que vivir así, sea quien sea. Y otra cosa que me dicen a mí mucho es que qué fácil es ser progre, siendo rico y tal. A mí me da exactamente igual. Yo no he sido rico toda mi vida y tengo hermanos, tengo familia y desde luego en mi círculo la gente no tiene el poder adquisitivo que tengo yo. Pero en cualquier caso, yo no quiero vivir en una isla, en una atalaya, con un servicio de seguridad que me ampare, ¿no? No quiero vivir en un búnker, yo quiero vivir en una sociedad civilizada donde todo el mundo tenga lo elemental. Y sí. Quiero decir que yo con esto, vamos a ver, Iñaki, yo no estoy haciendo aquí un acto de altruismo. Yo no voy aquí de Madre Teresa diciendo qué generoso soy, que quiero el bien para todos. No, esto es un acto de egoísmo. Yo quiero que mis hijos jueguen en la calle, tranquilamente, porque yo a veces estoy con gente que viene de otros países, concretamente de Latinoamérica, por ejemplo, me han dicho mucho, que estás en una terraza de repente a la 1 de la mañana tomando una copa y te dicen, esto en mi país es imposible, porque ahora aquí para un 4x4, se bajan y nos ametrallan y nos roban todo. Yo no quiero vivir en esa sociedad. Yo no quiero vivir en un mundo donde haya gente que está en el total abandono y que además le obligan a respetar las reglas del juego. Porque llega un momento en que cualquier ser humano dice, si yo no le importo a nadie y la sociedad está dispuesta a verme morir de hambre en esta esquina, tampoco los demás me importan a mí. Entonces se hace una quiebra social y se acaba con la paz social. Y eso es algo que estamos llegando a un abismo al que no debemos llegar. Y porque hay remedio para ello. Cuando hablamos de esto de hay que hacer recortes, con lo cual nos cargamos los servicios sociales, parece que es un lujo progresista. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con un sistema de justicia elemental. Mis conciudadanos son mis hermanos y a ellos me debo, sin más. Y yo quiero darles simplemente, porque esto que digo yo es una cosa que lo dice mucha gente en los bares. Lo que pasa es que cuando lo decimos nosotros tiene más repercusión, pero que es algo muy elemental. Lo que pasa es que yo sí quiero darle en la medida que pueda un poco de lo que ellos me dan a mí todos los días, nada más. Bueno, hoy en torno a las 7 de la tarde había convocado una manifestación de estas de rodea al Congreso. Ahora los organizadores creo que les pueden caer 600.000 euros debido a la nueva ley de seguridad. Me gustaría preguntarte precisamente en torno a esa ley de seguridad, también llamada ley Mordaza. Bueno, pues esta es, ¿qué hace la Administración frente a este estado de cosas? Lógicamente cunde la indignación entre la ciudadanía y quiere manifestarlo civilizadamente, en la calle, donde sea. ¿Dónde hay que ir? Pues allí vamos y lo contamos. ¿Qué hace la Administración frente a esto? ¿Escuchar? ¿Recibir? No. ¿Qué hacen? Dicen, bueno, pues como vienen aquí para que no nos den el coñazo y porque nosotros queremos vivir en este estado de siesta permanente, lo que hacemos es crear medidas para que estos señores se callen. Vemos esto como vemos que de repente saca una ley que impide grabar, por ejemplo, a la policía. Claro, ¿qué ha pasado? Que se han visto, vimos esto del caso del Raval, que es un caso muy desgraciado, por suerte esto no es la norma, pero ocurre. Lo primero que hicieron fue ir por las casas buscando y preguntando a gente si alguien había grabado para que lo borraran. ¿Se salvó alguna toma de esas? Gracias a eso hemos podido saber lo que ocurrió. Porque lo primero que dijeron era un hombre que iba completamente drogado y que murió a causa de la droga. El análisis dice que no fue esa la causa. Bien, también se vio, por ejemplo, cómo entraban en una de estas manifestaciones, entraban guardias que están para proteger a los ciudadanos, entraban en la estación de Atocha, que estaba gente esperando su tren, y allí se le iban a pegar palos a los que estaban esperando el tren, que no estaban haciendo absolutamente nada. Esto se ha grabado y se ha visto en la televisión. Para evitar que la gente vea la realidad, se ponen multas al que graba, se ponen multas al que sale. Entonces, todos callados en casa y, mientras tanto, podremos trabajar en la impunidad total. Esto no es una democracia real. La democracia real está basada en la información. Por eso también, como ocurre, ¿por qué secuestran a estos periodistas en Siria? Porque nadie quiere que se sepa lo que está pasando. Cada uno en su nivel. Allí hacen eso y aquí ¿qué hacen? Las primeras multas eran de 100.000 euros. Pero estos señores, ¿en qué están pensando?
cuando a un ciudadano de la calle, por grabar a alguien que está haciendo, no sé, supuestamente su trabajo, ya veremos, le quieren meter 100.000 euros de multa? ¿Esa es la solución que dan a este tipo de problemas? ¿Por qué no piensan en lo otro? ¿Por qué salen defendiendo, por ejemplo, esto que te cuento? Salarios de 500 euros al mes. ¿Cómo va a sacar adelante una familia? Yo, claro, a mí me entra una mujer de estas, de la lavandería, y me dice, tengo 2 hijos, tengo una hipoteca, estoy acojonada, porque es que mañana me llega el banco y me echa de casa. Yo lo único que he hecho es trabajar toda mi vida. Y ahora esta señora lo que encuentra por parte de la administración es que dicen, oiga, es el convenio, menos es nada. Oiga, menos es nada. ¿Por qué no se va usted a trabajar a la lavandería 6 meses por 500 euros y luego me lo cuenta?